La belleza es una cualidad que siempre nos ha fascinado como seres humanos, y aunque no todos la poseemos, todos la admiramos. Nadie puede negar que en algún momento de su vida se detuviera a escuchar la melodía de las aves, el cantar de un río, las estrellas en el cielo nocturno, o a esa persona atractiva de nuestra clase o trabajo. Disciplinas antiguas como la poesía, música, pintura, y otras recientes como lo son el cine e incluso los videojuegos, nos ayudan a canalizar y expresar esa fascinación que naturalmente sentimos por lo estético. Una novela que reverenciaba la belleza fue la causante de esta historia, y de cómo la idealización de esta lanzó a un productor de cine en una búsqueda incansable para encontrar al muchacho más hermoso del mundo. Un reconocido director italiano de cine y ópera, llamado Luchino Visconti, había quedado enamorado con Muerte en Venecia, una novela corta cuyo autor era Thomas Mann, un famoso premio Nobel de literatura alemán. Pero este tipo, Visconti, no solo era director, también era un aristócrata, un niño rico nacido bajo las faldas de la nobleza, hijo del duque Giuseppe Visconti di Modrone y de Carla Erba, una millonaria de Milán. Con estas ventajas económicas y sociales que les da la vida a los más afortunados, Visconti decide llevar esta novela a la pantalla grande. La historia presentada en la novela gira en torno al personaje ficticio de Gustav von Aschenbach, un laureado escritor alemán de edad madura, que llega a Venecia buscando reavivar la inspiración que había perdido con los años. Durante su estadía en el hotel, Aschenbach se interesa por un adolescente polaco, de nombre Tadzio, de deslumbrante apariencia, que termina convirtiéndose en objeto de adoración e incluso de obsesión para el escritor. Tanto la novela como la película buscarán, en última instancia, presentarnos a una belleza ideal, casi imposible, no solo en lo físico, sino también en lo emocional. Aunque es importante recalcar, me imagino que ya lo habrán notado, pero esta novela ha sido considerada como un arte pederasta, y lo que les diré más adelante reforzará esa postura. Es febrero de 1970 y Visconti parte hacia Estocolmo, la capital sueca. Ya para esta fecha, llevaba años viajando por Europa del Este en busca de su Tadzio, llegando a lugares como Hungría, Polonia, Finlandia y Rusia sin resultado alguno. Pero espera que este viaje a una tierra fría y dura dé sus dulces frutos, y vaya que los dio. En la lujosa habitación de su apartamento en la capital sueca, recibe a los chicos que con ingenua esperanza y una mirada inocente en sus ojos, buscan representar a ese muchacho de belleza ideal. Pero para desgracia de los chicos, o suerte, no son lo suficientemente perfectos para Visconti. Cansado de ver a niños rubios y de ojos azules, el director está agotado. A pesar de que los postulantes tenían los rasgos que buscaba, los chicos tenían una apariencia muy genérica, muy común. Él no quería algo común, él quería algo excepcional. Con la imagen de un muchacho dorado en la cabeza y una determinación característica, el conde italiano prosigue, no pierde la esperanza y permite que se abra una vez más la puerta. Y es aquí donde por fin encuentra a su Tadzio. Vänd profilen till. Tack. Ah, Très beau dans le photo. ah oui, tu as des photos ici? Vill du gå runt i en cirkel i rummet? Come alto, ammazza. Bello, eh? Dis-lui d'enlever son Vill du pullover. dra av dig på överkroppen? Vill du dra av dig på överkroppen? Visa i halsbaken. Devo regarder dans la caméra aussi. Och så titta i kameran och le lite. Molto bello, proprio greco. Björn Johan Andresen, un muchacho sueco de 15 años, entra a la habitación y Visconti nota que ha encontrado lo que estaba buscando. Lo siente en los huesos. Su emoción es tal que apenas puede contenerse en la silla en la que estaba sentado. Björn era un muchacho alto para su edad y estaba terriblemente enamorado de la música, tanto así que había creado su propia banda con un grupo de amigos. No le interesaba especialmente la actuación o el teatro. Entonces, ¿por qué fue a la audición? Esa es una buena pregunta, y la respuesta es que lo hizo por su abuela. Él nunca conoció a su padre, y su madre murió cuando él era un niño, llevándose con ella para siempre el secreto de la identidad del padre de Björn. Así que él y su media hermana quedaron al cuidado de sus abuelos. Mientras Björn iba creciendo, fue captando la atención de las personas por su apariencia. Su abuela, siendo consciente de cómo se veía su nieto, vio esto como una oportunidad para hacerlo famoso, y así cosechar los frutos que usualmente llegan con la fama.
Jag hade ju inga föräldrar egentligen. Så det var ju liksom mormor som styrde de här grejerna. Hon anmälde mig till alla möjliga grejer. Och jag vet inte, jag fladdrade väl med där. Hon ville ha en kändis som barnbarn. Och det enda jag visste säkert var att jag ville spela musik. El joven contaba con los rasgos físicos que el italiano buscaba, pero con algo más. Cierto aura angelical los rodeaba, como el mismo Mann había descrito a su Tazio. Su rostro, pálido y preciosamente austero, escribe Mann, encuadrado de cabello color de miel, su nariz recta, su boca fina y una expresión de serenidad divina le recordaron los bustos griegos de la época más noble. Esta apariencia frágil y unas expresiones melancólicas fue lo que lo distinguió del resto de chicos, cuyas esperanzas de ser elegidos para el papel habían desaparecido. Sin perder más tiempo, Luchino se pone manos a la obra. Para Björn esto es demasiado inusual, demasiado increíble. Aunque él asistió a la audición, no tiene muchas esperanzas de que lo eligieran, la verdad. E incluso, si lo hacían, ante sus ojos, esto sería un pequeño trabajo de verano. En su adultez, Björn recuerda este momento como uno de ingenuidad. El momento en el que un niño se lanza a un mundo insensible y duro, un mundo inmisericordia que se lo tragaría vivo. El rodaje se lleva a cabo en Venecia, naturalmente, en el Gran Hotel des Vans, mismo en el cual Mann había ambientado la historia original. Aquí el muchacho sueco se enfrenta al mundo del rodaje y la actuación, acompañado por su abuela, quien había recibido un papel menor en la película, y por su institutriz, una mujer llamada Miriam Sambol, que impediría que Björn se distrajera de sus obligaciones, y que además fue una especie de hermana mayor para él. El chico estaba rodeado por ojos curiosos y en varios casos lujuriosos. Preocupado de que algo pudiera pasarle a su muchacho, o impulsado por los celos de que alguien le hablara directamente, Visconti, viendo su propio equipo como una amenaza, impuso una orden sobre este, diciendo que nadie, absolutamente nadie, era tanto como para mirar al pequeño Tazio, orden que se cumplió a rajatabla. El italiano era un hombre intimidante, de voz, mirada y aspecto severo, y un temperamento difícil de contradecir. El 1 de marzo de 1971, Muerte en Venecia realiza su estreno mundial en Londres. Su inauguración marca un punto de quiebra en la vida de Björn. Famosos, la prensa inglesa e incluso la familia real británica, representado por la reina y la princesa Ana, asisten al estreno de la película, en donde un orgulloso Visconti nombra a su tímido niño dorado como el muchacho más hermoso del mundo. Este atrevido y presuntuoso título acompañaría a Björn durante el resto de sus días. En mayo del mismo año, la película se presenta en el Festival de Cannes. Todo el mundo revoloteaba alrededor de Visconti y su niño. Todos querían mirarle, todos querían conocerlo, todos querían tocarle. La ansiedad y el deseo de escapar de ahí eran palpables en la cara del chico. Esa sensación de presión solo se intensificaría cuando el director decide llevarlo a lugares inapropiados, digamos, para un muchacho de esa edad. A Visconti le gustaba visitar clubes nocturnos y centros de diversión hasta altas horas de la noche. Él debió pensar que sería una buena idea llevar a Björn con él. Después de todo, el contrato que su abuela había firmado le daba a Visconti completa propiedad sobre la imagen del muchacho, y al parecer, su abuela estaba tranquila con ese hecho. You serve your purpose, liksom. Filmen är där. Gör med grabben vad ni vill, liksom. Ja, mormor hade ju gått och lagt sig. Hon hade, så att säga, placerat mig i deras vård. Al italiano le encantaba asistir a bares exclusivos para gays, lugares en los que Björn se topaba con señores poco confiables. Las miradas se caen sobre él como siempre, pero esta vez hay algo más. No solo nota interés, curiosidad o esa fantasiosa inclinación carnal de las mujeres y niñas con las que se había topado. Estos señores proyectaban una lujuria desenfrenada en sus ojos, unas miradas que le hacían sentir incómodo y unos gestos que le revolvían el estómago. Señores de 50, 60 años e incluso más, saboreando sus labios mientras lo veían, un comportamiento tan desagradable que solo le provocaba náuseas. Como una forma de escapar de estos escenarios traumatizantes, el muchacho empezó a beber.
Bebía tanto durante las salidas nocturnas con su jefe que ni siquiera podía recordar cómo llegaba a casa, y por extensión, no recordaba lo que le había podido suceder durante esas noches. Beber y rezar por olvidar, desgraciadamente era lo único que Björn podía hacer. Presa de la impotencia dentro de sí y de la aparente indiferencia de su abuela ante estas situaciones, soledad era lo único que sentía, y las botellas parecían brindarle el consuelo que la vida le negaba. En estos momentos tuvo el primer sorbo de lo que le esperaba en su futuro. Aunque Björn recorrió parte de Europa con motivo de la película, el viejo continente no sería el único lugar que le daría amargos recuerdos. Cuando uno se sienta a ver un anime, es muy sencillo notar ciertos rasgos físicos comunes entre varios de los personajes masculinos de estas historias, en especial de los protagonistas, y es la tendencia a mostrar rasgos delicados, ya saben, una nariz y boca pequeña, ojos saltones, un pelo bastante cuidado, la impresión de una piel que nunca ha sido manchada por imperfección alguna, un cuerpo esbelto y gestos físicos muy recatados, a excepción de la mayoría de los shonen. Suena familiar, ¿verdad? Bueno, el protagonista de este video tiene mucho que ver con esa imagen que tenemos del personaje principal promedio en las historias de los mangas y animes. Su contrato lo obligaba a promocionar la película donde fuera requerido, además de las insistencias de su abuelo para que viajara y ganara más dinero. Esto le llevó hasta el lejano oriente. Luego del estreno de Muerte en Venecia en Japón, Björn se convirtió en el primer gran ídolo occidental para la población japonesa. Su club de admiradores en el país del sol naciente lo idolatraba, lo idealizaban y divinizaban. Cuando miraban al chico, era como si vieran a una figura divina caída del cielo. Entre todas esas cartas con declaraciones de amor que Björn recibía mientras estaba en Europa, varias de ellas eran japonesas. Todo tipo de personas se le escribían, niñas, mujeres e incluso hombres. En el momento en el que su equipo pisa suelo japonés, lo dirigen a cumplir con sus deberes de marketing, abriéndose paso por un aeropuerto lleno de fanáticos que gritaban su nombre, con carteles y con tijeras listas para cortar un mechón de pelo rubio. Su horario estaba lleno de visitas a programas televisivos, apariciones en anuncios publicitarios y varias colaboraciones con marcas famosas japonesas. Todo está preparado, vestidores repletos con vestimenta alusiva a la película y todo lo que esté relacionado con ella. La regularidad de sus asistencias a los medios de comunicación eran muy estresantes. En muchas ocasiones tenía que hacer 5 o 6 apariciones en una noche. Debido a este agitado ritmo de trabajo, le suministraban pastillas para supuestamente hacerlo sentir mejor. Hasta el día de hoy, Björn no tiene ni idea de lo que se estaba tomando, pero obviamente era una droga, al parecer tan potente que podía mantenerlo de pie durante toda la noche. Hay una delgada línea entre la fama soñada por las personas y la explotación inhumana que trae con ella el mundo de la farándula. Durante esos momentos de su vida, él notó que en ocasiones la ilusión y las promesas de ser reconocido como un ídolo para las masas se convierte en una pesadilla tan aplastante y demandante que la cambiaría por el sano anonimato en el que había nacido. Para entender el impacto que tuvo la figura de Björn en Japón, hay que entender unas cuantas cosas. El sueco encarnaba a la perfección el concepto del bishonen, utilizado mayormente en manga shoujo, cuyo contenido va dirigido principalmente a niñas y adolescentes, pero que también se encuentra en la mayoría de las animaciones japonesas, independientemente del género. Esto sucede porque el concepto está muy integrado en la cultura japonesa. El bishonen es básicamente ese muchacho con rasgos físicos poco definidos, con una apariencia que circunda ambos sexos. Y aunque parezca nuevo, con esto de la cultura pop japonesa actual, realmente no lo es. Este concepto empezó a utilizarse hace siglos en el teatro kabuki, cuando hombres jóvenes y atractivos interpretaban los papeles de personajes femeninos. El personaje llamado Lady Oscar de La Rosa de Versalles está directamente inspirada en Björn, pero no solo ella. Gran parte de los mangas y animes que conocemos fueron en mayor o en menor medida inspirados por la apariencia de ese singular muchacho rubio que un día llegó a Japón. Desde Inosuke en Demon Slayer hasta Griffith de Berserk, pasando por Shun en Los Caballeros del Zodiaco hasta llegar a Neji en Naruto. Todos nosotros hemos visto a ese personaje cuya apariencia es más angelical que humana, y cada uno de ellos, directa o indirectamente, tienen algo de esa chispa que Björn incendió el primer día que pisó Japón. やっぱり少女漫画っていうのはやっぱり顔の美しさが命だと思うんですね。それでやっぱり彼の存在、映画が初めて世に出た時にはもう
大変な衝撃を受けました。この世の中にこんな美しい人がいるっていうことに衝撃を受けて、例えば人間が生まれてどんどん成長して大人になっていく過程の中のほんの一瞬の最高の美しい瞬間を切り取ったのが映画だったと思うんですね。Björn fue la prueba de que la gente del Lejano Oriente tiene la tendencia a divinizar a las personas con rasgos caucásicos, especialmente si son atractivos. Parece que no es un fenómeno exclusivo de nuestras décadas recientes y al parecer tampoco ha mermado con los años. You were very, very pretty at the time. You know, you were Caucasian. Yeah. Very fair hair color. Kind of qualified idol. We picked up good photographer to publicize yourself. The picture was good. Visconti was famous. Everything around you was superb. Sus días en Japón fueron especialmente duros, con largas jornadas de trabajo, yendo de estudio a estudio, consumiendo pastillas desconocidas para mantenerlo de pie, y el constante y estresante contacto con las fanáticas japonesas, que al parecer eran más eufóricas de lo habitual. Sus últimos días en ese país implicaron el pico de su fama, el momento en el que todos mencionaban su nombre. Después de Japón, su carrera artística caería en picado. Luego de un tiempo, con 20 años y sin Luchino a sus espaldas, su nuevo destino es París. Björn llega a la capital francesa, persiguiendo una oferta de trabajo que no se cumple. Hombres mayores pagaban por sus gastos y lo llenaban de falsas promesas, hasta el punto en el que había perdido la esperanza en sí mismo. Y ya sabemos lo que eso significa. La depresión y la angustia fueron tales que el alcoholismo y las noches sin control fueron los métodos por los que intentó ahogar esas penas. La situación en la que se encontraba, sabiendo lo que hemos visto, no debería ser una sorpresa. La mitad de las personas que lo miraban lo veían como un pedazo de carne, y la otra mitad ponía en duda su orientación sexual. Él reconoce que en varios de esos momentos se había dejado llevar por su ego. No es sorpresa, en un contexto como ese, cualquiera utilizaría las herramientas que tiene a su disposición para escapar de ahí. Aunque sea mentalmente, aunque sea por un instante, pues quedarse en la oscuridad sin una vía de escape, tarde o temprano implicaría caer ante ella. En este contexto de desesperación, empezó una búsqueda por el añorado anonimato que le fue arrebatado. Luego de su larga travesía por el extranjero, volvió a su patria, a Suecia, el lugar que lo vio crecer y en el cual esperaba encontrar la paz. Pero esa sombra, esa mancha llamada el niño más hermoso del mundo, lo seguía donde fuera que fuese. Su carrera como actor había nacido y muerto con ese nombre, pensó, así que solo le quedaba la música, la única que le había dado algo de alegría. Durante un tiempo se dedicó a enseñar música en Suecia. A sus 30, contrajo matrimonio con una poeta llamada Susanna Román y tuvo una hija, Robin, que nació en 1984. En el 1988 tuvo otro hijo, Elvin, quien falleció de muerte súbita, con 9 meses de edad. Björn se culpa por esta desgracia, especialmente a sus adicciones, traumas y la alegada falta de amor que no le proporcionó a su hijo. Estos hechos lo llevarían a perder a su esposa y a alejarse de su hija. En el 2019 recibió un papel secundario en Midsommar, la famosa película de terror, y hace 2 años se rodó un documental para contar su historia. Hoy en día, y con 68 años, Björn se nos presenta como un señor víctima de la lujuria, codicia e injusticia que plagan este mundo, un rostro marcado por la pena, un vestigio de lo que alguna vez fue. Sin embargo, no vive solo, comparte un apartamento en Estocolmo con su novia, Jessica Wemberg, que al parecer lo apoya y lo ama. Después de todo este tiempo, el muchacho más hermoso del mundo sigue buscando consuelo en las notas musicales que siempre ha amado.